Hola a todos, bienvenidos a Nepantla, Tolinetas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantla Toli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. Bien, pues la reforma ha sido aprobada en lo general. Esperemos, no sabemos si va a haber algún atoramiento con esta cuestión de que tiene que ser reconocida en los estados. Se da por hecho que no, porque la mayoría de los congresos son de Morena, pero ya en Monterrey se dieron a conocer, en Nuevo León se dieron a conocer, en principio se supone que no apoyándola. Bueno, esto ya va a ser, porque es ya, y como lo veremos, la parte de esta guerra de cuarta transformación. Esa es la verdad. O sea, ya ahora van a pasar muchas cosas así, ¿no? De que estire y afloque, que sí, pero no, etcétera, ¿no? Bueno, hoy esto se va a llamar hibris. ¿Qué era hibris para los griegos? Pues el exceso, digamos que en mexicano y coloquialmente, pasarse de lanza, ¿no? O sea, por ejemplo, que los dioses griegos se pasaban de lanza todo el tiempo, pero bueno, a los que eran castigados por hacerlo, pues eran los hombres, ¿verdad? Y entonces eso, ¿no? La hibris era el excederse, y la némesis, bueno, la venganza, se entendería que, no sé si necesariamente, pero en términos generales divina, pues por haberse excedido, ¿no? Y definitivamente los jueces, el sistema judicial, que no merece ser llamado así, ¿no? Indignamente se llama sistema judicial, el antisistema judicial mexicano, bueno, se pasó, ¿sí? Vamos a decirlo elegantemente, incurrió en demasiada hibris, y bueno, pues ahí está la situación. Uno de los aspectos que estaba yo revisando para este video es que, por ejemplo, se entendería que un juez interviene en cosas contenciosas, y en cosas contenciosas, ¿no?, en donde se supone que tiene que intervenir un juez, pues no favorecen a la gente, son corruptos, favorecen nada más al gobierno, les preocupa mucho el amparo, pero ¿quién puede pagar un amparo si uno barato te cuesta 40,000 pesos, etcétera? ¿No? Además hay de todos los precios, ¿no? Hay para diferentes bolsillos, pero tienen que estar bastante llenos para acceder a un amparo. O sea, el olvido está a las espaldas de la gente y del pueblo, ¿no? Y con esta frase que dice Norma Piña de que si no hay justicia para el pueblo, el gobierno no tendrá paz. O sea, no sé si es una frase célebre, evidentemente no es de ella, se me hace demasiado para sus alcances, pero sí es un cinismo total cuando a ellos jamás les ha importado el pueblo, ni les importará. Jamás. Es una cosa coyuntural que lo mencionan nada más porque les conviene, procurando olvidarlo, porque para eso es, ¿no? Las promesas que se olvidan, etcétera. Pero, por ejemplo, el colmo del haberse excedido es que no cumplían o no cumplen sus funciones cuando les toca intervenir. Pero luego alguien diría, no, pues hay que tener leyes, porque no en todo interviene los jueces, la ley está y se tiene que cumplir. Pero no es así, o no ha sido así desde la perspectiva de la derecha, que se apoderó de los poderes judiciales en muchas partes, por no decir que casi todo el mundo, ¿no? El hecho de que los juzgados no pueden hacer, pero pueden impedir, por triquiñuelas jurídicas, que entonces impiden actos de gobierno, aunque no haya un delito que perseguir, ¿no?, ni una causa contenciosa que esclarecer, intervienen para que no se cumpla la ley, y entonces estamos amolados. Allí realmente fue una parte fundamental ya de una soberbia, o de un excederse, de una hibris, en la que incurrieron, y aunque va a costar mucho trabajo, eso hay que verlo, el que logre realmente reformarse el sistema judicial, insisto y insistiré, si por el momento no nos hacen lofer, eso fue un enormísimo logro, pero el que se reforme verdaderamente todo el sistema judicial como es debido, va a tardar muchos años. Sin embargo, lo causaron por haberse excedido. Hoy 11 de septiembre, en la madrugada, que pues tenemos esta fecha fausta de que fue señalado, y esto se está ya mencionando como un ejemplo para toda América Latina, para todo el mundo, no sé si nada más para el tercero, yo creo que para todo el mundo. Además, México no está en el fondo del tercer mundo, sino muy
metido entre los primeros 20, bien adentro de las primeras 20 economías del mundo, en fin, o sea, somos lo más granado del tercer mundo, si es que así lo quisiéramos ver, pues que es un ejemplo mundial, y pues ya tenemos una fecha fausta, liberarse de un sistema judicial nefasto, en una fecha de dos fechas infaustas, el golpe de Chile, 1973, y las Torres Gemelas en 2001. Bueno, pues tenemos ya una fecha fausta para este 11 de septiembre, que es como una declaración de la independencia, o sea, se declara, pero luego viene toda la lucha para realmente conseguirla. Por ahí anda la cosa, por ahí anda la cosa, ¿sí? Porque esto tiene que ver con que teníamos 2/3 partes del gobierno, el poder judicial es gobierno, o sea, esto del Estado y no sé qué y los contrapesos es una tontería. Una cosa es el gobierno, otra cosa es el Estado, y una cosa son que no tienen que andar habiendo contrapesos, cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer, no tienen que estarse pisando la manguera unos a otros, evitando que este no cumpla sus funciones y el otro sí, tal. Eso es lo de los contrapesos es un mito neoliberal. Sí, porque además, si algo tuviera que haber allí, como decíamos, ya había cierta prevención en la división del mismo poder, no de poderes, y por otro lado, no es lo que tiene que hacer el tribunal, ¿no? Por andar en esos, por eso les pasó, y si cumplieran con su deber, no les hubiera pasado, pero ni cumplieron con su deber y se excedieron, y bueno, estos son los resultados de que van a patalear mucho, van a dar mucha guerra, va a ser una cosa bastante difícil y complicada, pero bueno, el primer paso ya está dado y en eso estamos. Ahora, teníamos solo 2/3 partes del gobierno y mucho se hizo con 2/3 partes del gobierno, teníamos que ir por la tercera y ya por allí urgía porque si no nos iban a hacer lofer. Ahora, en principio se ha hecho todo lo posible para que no nos lo hagan. Bueno, vamos a ver ahora sí que de a cómo nos toca, ¿sí? Y ahora, se les apestó, dijéramos, el asunto, porque ellos, lo normal para un lofer hubiera sido que el gobierno asumiera y que luego entonces ellos hubieran intervenido, no sé, hasta después, no, según sus tiempos, ¿no? Y realmente al haber precipitado todo antes y que la orden de Estados Unidos, procedan, ¿no?, a hacer el golpe, ni modo, pues sí, estratégicamente afectó toda la cuestión, y esto también ha sido un acierto importante, ¿no? Ahora bien, esto nos va a ir acostumbrando a esto de que estamos en plenísima guerra de cuarta generación por las mentes de las personas, y esto es algo grave, porque como personas que no reciben ningún beneficio de un poder judicial inoperante pueden apoyarlo. Se entendería algo así como alrededor de los 15 millones que votaron por Xochitl, si es que es esa la cantidad, y si me apuran, bueno, los 21 que serían demasiados ya con el movimiento ciudadano, ¿no? ¿Cómo gente? O sea, se entiende que los que están en el poder, y muchísimo menos del 1% que manipula el poder judicial y que tienen el poder fáctico, estén en su posición y digan todas sus barbaridades y tengan otra definición de república, de democracia, de lo que sea, ¿no? De soberanía, de todo. Bueno, la soberanía nunca no les ha importado mucho, pero en fin, que redefinan todo, que no lo digan, y que entonces estemos precisamente con lo que yo llamo los paradigmas paralelos, porque ellos en democracia, en derecho, en Estado de Derecho, en seguridad jurídica entienden otra cosa, pero no lo advierten, y eso es parte de lo que hemos estado aquí aclarando en este canal desde que existe, ¿no? Pero es obrar con dolo, porque si tú les dices a la gente democracia, pues la gente entiende democracia, y de lo que tú estás hablando es que las empresas hagan lo que quieran. No sé de dónde sacaron que eso es democracia, ¿no? Y evidentemente lo que no deben, ¿no? Pasando por los derechos de todos, etcétera, 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 y convirtiendo en garantes de su arbitrariedad a quien debería ser el garante de la justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo la gente puede apoyar algo que es prácticamente una mafia? Sí, es decir, que lo es, ya, punto, se acabó, muy extendida, muy numerosa, pero en donde unos dicen que la mitad, otros dicen que la tercera parte es pura familia, es una cosa nostra, ¿sí?
y en donde si un juez libera un delincuente, él es un delincuente. O sea, ¿qué parte de esto no se entiende? Y cómo hay gente que sin recibir ningún beneficio puede apoyar esto, ¿no? Es como eso que David Copperfield, el mago desaparecía aviones y la Estatua de la Libertad. Pues aquí desaparecieron al elefante en la sala y al muerto en el closet, y la gente no lo alcanza a ver. Es grave, tenemos que ir a por esa gente, porque eso es la guerra de cuarta transformación, ¿no? Y el problema no es que el Poder Judicial sea o no independiente. O sea, bueno, a ver, sí es un problema, pero tiene que ser independiente, pero independiente del extranjero y independiente de la oligarquía y cumplir con su deber. Sí, definitivamente necesitamos un Poder Judicial independiente, porque el que tenemos no es independiente. Pero además también necesitamos un Poder Judicial, para empezar, existente, porque es inexistente un poder que nos resuelve un montón de casos de gente que no tiene sentencia y todas las anomalías que existen, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué era lo que pasaba, no? Que esta situación de que, como estos mitos porfirianos de que, ay, el ferrocarril, el ferrocarril se hizo para las industrias, la gente agarró boleto porque, por así que, por donde pasaba el tren, pues ahí se subieron, pero el ferrocarril fue hecho para los negocios, no fue hecho para la gente. Acá estamos más o menos similar, hay tribunales que se han sido para las empresas y el extranjero, y la gente dice, no, pues hay juzgados. Pues sí, pero no son para ellos. O sea, precisamente por eso no son para nosotros, no son para la mayoría, por eso tienen que ser para todos, ¿sí? Ahora, una cosa muy, muy obvia, ¿no? El estilo confirmado, así como ya Trump invadió el Capitolio, ya Bolsonaro el Palacio de Plan Alto, bueno, pues aquí invadieron las hordas de la derecha, que no es otra cosa, sobre pretextos y mentiras y todo el asunto, pero es lo mismo, y esto lo vamos a ir viendo en esta guerra y lo vemos todo el tiempo en la guerra de cuarta generación, estas cosas simbólicas, ¿no? Como ya tuvimos también nuestro evento de invadir, ¿no? Bajo condiciones, como dijo alguien por allí, me llama él y no sé quién más, sospechosas, porque ¿quién les abrió, no? O sea, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿quién les abrió? Bueno, alguien que estaba coludido, pero coludido con este plan mundial, que sí lo es, de que, bueno, vamos a hacer también ya, México también tiene que tener su invasión de hordas de un recinto gubernamental significativo. Bueno, ya sucedió, ¿no? Y que es prácticamente un golpe de Estado que no creo que aquí se haya acabado, pero sí una parte crítica se ha podido resolver. Y entonces aquí vemos que se normaliza lo que ya hemos dicho, ¿no? Intentos de golpe, mentiras, calumnias, insultos, conspiraciones. Se normaliza que, pues, se entendería que ya no hay fuero eclesial o militar, que implicaba, entre otras cosas, que es la situación del siglo XIX, ¿no? Y que, así como la separación de Iglesia y Estado fue importante en el siglo XIX, hoy, lo ha dicho el presidente López Obrador, es vital la separación del poder económico del político, ¿no? Pero, pues ellos, ¿para qué quieren tener tribunales propios los empresarios, como la Iglesia o el Ejército en otro momento, etcétera? Sería un tema que habría que explicar. Si ellos pues ya tenían a las cortes normalitas, pero para ellos, ¿no? Entonces, realmente es esta situación de un abuso, ¿no? Y de que se está realizando una nueva separación del gobierno, ¿sí? Del Estado, en este caso sí podemos hablar de gobierno y Estado, de un poder que no tiene por qué manipularlo, ¿no? Ahora, pero todas esas cosas las hemos normalizado, ¿no? Porque se normaliza que los empresarios pues no paguen impuestos, ¿no? Se normaliza, pero en cantidades exorbitantes, como, ¿no? 73,000 millones Salinas Pliego desde 2008, o sea, cantidades fabulosas, ¿no? Y luego ya no los pueden pagar, son deudas tan grandes que ni ellos tan ricos las pueden pagar, o sea, es una cosa muy complicada, pero que no se tiene. ¿Qué tribunal permite eso? La situación del Fobaproa, ¿cómo puedes permitir legalmente? Ahí sí tenían que haber intervenido,
¿no? Porque lo que estamos pagando es como si hubiéramos pasado una guerra, lo hubiéramos perdido y toda la gente tiene que estarla pagando. No hubo guerra, pero tenemos una deuda similar y se llama Fobaproa, ¿sí? Y entonces todas estas cosas que normalizamos, ¿no? Pues el Fobaproa, pues no intervenía la corte, ¿no? Las notarías se negocian con Coahuila y Marco Cortés lo dice cínicamente, pues no, eso está mal, ¿sí? El que él lo diga así públicamente es cinismo y es delito, ¿sí? El que los pobres voten contra sí mismos, que no es delito, pero que también se ha normalizado mucho y tiene que ver. El que los canadienses exploten la plata, y no sé si también los canadienses, pero los extranjeros, la plata y el oro, y no paguen impuestos, ¿no? El utilizar los mecanismos del Congreso, del gobierno, para sacar al mismo gobierno de las jugadas que tengan que ver con la justicia social, ¿sí? El defender el oscurantismo educativo, ¿no? Y tantas cosas, ¿sí? El que se hable de una tiranía de las mayorías, que lo de las mayorías no es tiranía, se llama democracia, y la de las minorías, esa sí es la tiranía, ¿no? Y que todo esto se normalice porque porque para qué importancia tiene que hayan leyes, qué importancia tiene que nosotros no tengamos sentido de la justicia cuando, oye, me ofendió, me calumnió, pero no hay un tribunal, dice algo que no es verdad públicamente y con consecuencias, y sin embargo no hay un tribunal que lo cumpla. ¿Qué importa que haya leyes o no? Que eso también genera una gran indiferencia en relación a las leyes. Si las leyes existen, pero no hay un tribunal que las cumpla, pues entonces a la gente le importa un pepino que haya leyes. Ahora ya no. Ahora a lo que vamos a ir, cueste lo que nos cueste, es a que el tribunal sí cumpla la ley, y entonces también vamos a tener mucho el ojo puesto en qué leyes se generan, ¿sí? Porque no se trata de que la justicia muera en el juzgado, sino que allí se cumpla, que es lo que ha pasado hasta ahora. No se necesitan contrapesos, se necesita que cada quien cumpla con su deber, se necesita que los juzgados hagan justicia, ¿sí? Y por lo tanto que el poder judicial sea verdaderamente independiente y que cumpliendo con su labor, pues renazca el interés, que ya lo tenemos bastante más despierto que antes, pero mucho más el interés del pueblo mexicano en la ley, en la justicia y en que se cumplan. Estamos en eso. Muchas gracias por atender Nepantlatol y nos vemos y oímos en el próximo.